Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo este análisis del microprocesador Intel Core i7 7800X de la plataforma Extreme de Intel contra el microprocesador AMD Ryzen 5 1600. Ambos van a ser probados con una tarjeta de video Nvidia 1080 Ti en resolución 1080p, y en todos los juegos que se prueban están en están en parámetros ultra, o lo máximo que permite el videojuego, ultra, extreme, etcétera, lo máximo que permita el videojuego. Además, están configurados ambos con memoria RAM a 16 GB de memoria RAM a 3200 MHz CL14, que son las más recomendadas para estos microprocesadores, y ambos están utilizando únicamente Dual Channel. La razón para probar con la tarjeta de video Nvidia 1080 Ti es para que se produzca un cuello de botella en el microprocesador y los frames dependan únicamente del microprocesador y no de la tarjeta gráfica. Bueno, aquí ya apareció el primer gráfico. Todos los gráficos van a estar de izquierda a derecha. Primero el AMD Ryzen 5 1600, después el Intel Core i7 7800X. Además se probó el Ryzen 5 1600 a 4 GHz y el i7 a 4.7 GHz. Bueno, comenzamos con Rise of the Tomb Raider. Vemos como todos dan pues en promedio muy buenos frames, pero en mínimos bastante bajos. Pasamos ahora a Ashes of the Singularity. Bueno, aquí el Ryzen 5 1600 en stock pierde por 6 frames en mínimos y pierde por 7 frames en promedio contra el i7, pero esa diferencia desaparece cuando se realiza overclock. En Far Cry Primal el Ryzen 5 gana por 2 frames en mínimos y gana por 2 frames también en mínimos cuando se realiza overclock. Si pasamos a Tom Clancy's The Division, bueno, vemos como el Ryzen 5 en mínimos pierde por 1 frame y en promedio pierde por 9 frames. En resumen, puedo decir que en mínimos casi siempre el Ryzen 5 pierde por menos de lo que pierde o gana por más de lo que gana contra el Intel Core i7. Por ejemplo, aquí en Hitman con DirectX 12 es un juego por los que pierde más frames, pierde en promedio por 20 frames, pero en mínimos por 8 frames. En el juego Quantum Break están bastante igualados, solamente pierde ligeramente el Ryzen 5 en stock. Ahora si pasamos al juego Overwatch, pierde por 3 frames en mínimo, pero gana por 4 frames cuando se realiza overclock. En el juego Doom, bueno, el único microprocesador que no da el ancho es el Intel Core i7 7800X, porque este juego está capado a 200 frames y todas las demás configuraciones dan los 200 frames constantes. En el juego Total War Warhammer vemos como el Core i7 pierde contra el Ryzen, incluso cuando se realiza overclock sigue perdiendo contra el Ryzen en stock. Cuando se usa DirectX 11, esta diferencia se hace más grande y pierde por más el Intel Core i7. En el juego Mirror Edge Catalyst pierde ligeramente el Ryzen 5 1600 en stock, pero cuando se realiza overclock se empareja bastante al Intel Core i7. Y si pasamos al juego Fórmula 1, nuevamente en stock, el Ryzen 5 1600 pierde por más de 20 frames, pierde por 22 frames en mínimo y pierde por 15 frames en promedio, pero se emparejan las cosas con overclock. Y en el juego Deus Ex Making Divided, bueno, el Ryzen 5 nuevamente en stock pierde por unos pocos frames, pero con overclock están igualados. Y usando DirectX 11, esa diferencia desaparece. Parece ser que el driver de Nvidia no es muy amigable con los microprocesadores Ryzen en DirectX 2. Si pasamos al juego Battlefield 1, bueno, vemos como todos están básicamente igualados, tanto en mínimos como en máximos, con y sin overclock. En el juego Mafia 3, el Ryzen 5 en stock pierde por algunos frames, y en todo lo demás están bastante igualados el Core i7 y el Ryzen. En el juego Gears of War 4, bueno, este es uno de los casos más raros. Aquí pierde por varios frames el Ryzen 5 usando la API DirectX 12. En el juego Titanfall están bastante igualados los resultados. Con overclock el Ryzen gana, sin overclock pierde por unos pocos frames. Con overclock me refiero a overclock ambos microprocesadores. En el juego Civilization 6,
bueno, gana por unos pocos frames el AMD Ryzen, y cuando se realiza overclock la diferencia se hace más grande, incluso aunque el Core i7 tenga overclock. En el juego Dishonored 2, bueno, están bastante igualados. Sin overclock gana el Core i7 y con overclock gana el Ryzen. En el juego Resident Evil 7 Biohazard, bueno, vemos cómo gana por unos pocos frames el Intel Core i7. En el juego For Honor gana el AMD Ryzen 5 con y sin overclock. En el juego Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, el Intel Core i7 gana cuando está en stock, pero cuando se realiza overclock empatan. En el juego Mass Effect gana el Intel Core i7 por 2 frames en mínimos y gana por 1 frame cuando se realiza overclock, o sea, están básicamente igualados. En el juego Warhammer 40.000 Dawn of War 3 están igualados sin overclock, y con overclock gana el AMD Ryzen. En el juego Watch Dogs 2, el AMD Ryzen pierde si está en stock, pero cuando se realiza overclock empatan básicamente todas las configuraciones. En el juego Prey gana el Intel Core i7 por 11 frames en mínimos, pero cuando se realiza overclock únicamente gana por 2 frames, y en promedio están igualados. En el juego Dirt 4 gana el AMD Ryzen en stock y con overclock al Intel Core i7. Incluso el Ryzen en stock gana al Intel Core i7 con overclock. Ahora, si pasamos al gráfico de consumo, vemos como el AMD Ryzen consume en promedio 70 watts menos cuando está bajo carga y 20 watts menos cuando está en reposo. Recordemos que ambos microprocesadores están con la tarjeta gráfica Nvidia 1080 Ti, entonces esta diferencia de consumo se debe únicamente al microprocesador. Además, vemos como el AMD Ryzen 5, incluso configurado a 4 GHz, que es mayor que la frecuencia del Intel Core i7, sigue consumiendo menos energía. Y el Intel Core i7, cuando se realiza overclock, tiene un consumo extra de casi 80 watts. Son 76 watts extra. 78, perdón. La verdad que es una pena porque los Intel Core i7 por varios años tuvieron menor consumo que los microprocesadores de AMD, pero en esta generación los AMD Ryzen consumen bastante menos, incluso con overclock siguen consumiendo menos que los Intel Core i7. Para que se igualen, para igualar el consumo, por ejemplo el AMD Ryzen 7700 consume lo mismo con overclock que el Intel Core i7, pero el AMD Ryzen tiene el doble de núcleos. Ahora, si pasamos a la media de frames por segundo, vemos como el Ryzen 5 pierde por 4 frames en promedio contra el Intel Core i7 en mínimos, y pierde por 5 frames en los frames promedio, pero cuando se realiza overclock queda empatado en los frames mínimos y pierde por 1 frame en los frames promedio. Bueno, quitando el juego Gears of War 4, en realidad hay muy poca diferencia entre ambos microprocesadores en rendimiento, pero recordemos que este microprocesador Intel Core i7 sale al doble de precio del mercado, cuesta un poco más de $400, mientras que el microprocesador AMD Ryzen 5 cuesta un poco más de 200. Además, la tarjeta madre que utiliza el microprocesador Intel Core i7 cuesta más del doble que la tarjeta madre que utiliza el Ryzen 5, y el Intel Core i7 viene sin disipador y el AMD Ryzen viene con disipador. El disipador con el que se hizo la prueba cuesta $100, entonces habría que sumar estos $100, y la diferencia de temperaturas es de 25 grados más caliente del Intel Core i7. Entonces pues están básicamente empatados, pero tiene bastantes desventajas del Intel Core i7. Es el doble de caro la tarjeta madre, no trae disipador. El consumo es de 80 watts extra, y con overclock se hace incluso más esta diferencia de consumo, además de las temperaturas que el Intel Core i7 sobrepasa los 95 grados, mientras que el AMD Ryzen no llega a 70 grados, se queda en 68-69 grados. Bueno, nada más para terminar el video, le mando saludos a Miguel Ángel, que me pidió que le mandara saludos en el próximo video. No olviden suscribirse al canal si no están suscritos. Por este video sería todo, hasta luego.